Buenos días, sus señorías. Vamos a abrir el consultorio Cebolleta. Me pregunta Jack Studio CR sobre cómo imprimir utilizando la clase print y utilizando la clase GB, la clase no el componente GB Form Print y cómo imprimir utilizando el report. Bien, del report no voy a decir nada. ¿Por qué? Porque report lo hace el señor Fabián. Ay, no me acuerdo el nombre. Bueno, un buen programador francés, pero que se mete en grandes honduras muchas veces y se atasca. Entonces, el GB Report, que ahora será como obsoleto, nunca funcionó del todo bien y me llevó más de una vez a follones y líos. Con lo cual yo me agencié mi manera de imprimir en mis programas pasando del GB Report y, salvo en contadas ocasiones, todos he dicho, alguna vez lo he utilizado. Y luego, cuando apareció el GBR por 2, yo como ya tenía las impresiones solucionadas, no, no hice nada. O sea, no me lo aprendí a manejar, no lo manejo y no tengo ni idea. Yo utilizo otras maneras, que son utilizar directamente la clase print y la clase y no utilizar ninguna de esas clases e imprimir. Ahora veréis cómo. El truco es sencillo. A ver que me quite el medio. Tenemos dos maneras. Un formulario que imprime tickets o imprime facturas. Estos son los datos que se supone que los habéis sacado de una base de datos. No, o sea, que aquí los he puesto yo a pelo, pero se supone que esto ha salido de una base de datos o lo que sea. Y por un lado queremos imprimir una especie de ticket. Puede ser la factura abreviada, puede ser como los tickets de los bares. Esto lo he sacado del programa del Food Express, ese que tengo en la serie de vídeos que hay en el canal y de los cuales no os voy a poner ninguna etiqueta aquí ni allá, porque yo de eso paso, que de momento lleva 7 vídeos y un corolario y este será el segundo corolario. En esa aplicación hacíamos un ticket de caja parecido a este, que tenía producto, cantidad, IVA, no me parece, subtotal y total, y no sé, tenía más cosas. Este es más sencillo porque aquí lo que se trata es de que veáis cómo imprimirlo y no de que esto sea muy bonito. ¿Ok? Esta es la primera manera. Para hacer esto hemos utilizado la clase printer, es decir, la impresora. ¿Cómo? Pues es de verdad que es sencillo. Tenemos primero un fichero TXT que contiene el formato, digamos, básico de lo que queremos imprimir. Tiene una fuente de paso de paso fijo, que se decía antes, y tiene aquí lo que no sé cómo llamar, un campo. Lo que va entre corchetes es un campo. Entonces, en el formulario nos limitamos a cargar ese fichero Fileload Ticketstep y a cambiar el campo por el contenido del textbox del formulario, de la fecha. Bien, ya lo tenemos eso en $ticket. Ahora vamos por cada una de las líneas del grid view, vamos creando, pues, utilizando como es, esto se puede hacer porque es una fuente mono de paso fijo. Entonces sabemos que si decimos aquí 28, nos ajusta a el contenido del campo, el contenido, no, perdón, del grid view, y luego hasta 28 caracteres, que lo rellena con espacios. Eso, luego añade aquí o sea, lo mismo, hasta 10 caracteres con la cantidad. Y un retorno de carro. Plim, 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 5 veces eso y aprovechamos para totalizar con val el contenido del segundo columna como el valor que tiene de los totales. Añadimos una raya, añadimos el total
y le decimos a la impresora que el fichero de salida va a ser este. Para estos ejemplos os lo pongo en el directorio, perdón, en el escritorio para que lo veáis. Aquí lo suyo sería que tuvieseis una carpeta para guardar los tickets y los PDFs de los tickets y las facturas en futuras referencias y tal. Para el ejemplo, van al escritorio. Y después llamamos a la función configure. Esa función, método, perdón, que contiene la clase printer, lo que nos hace es este formulario en el cual ya tenemos definido el nombre y el lugar donde va a ir la salida y solo tendríamos que darle a imprimir para que lo imprimiese. Podemos darle a vista previa donde vemos qué es lo que vamos a imprimir y luego darle a la impresorita para que salga. Y con esto debería haberme dejado en el escritorio, a ver, escritorio, el ticket. Efectivamente, este es el más. Ok, esto es un PDF. Bien, bueno, no sé si lo he dicho, no tengo impresora. Es que este vídeo lo he grabado antes y se me ha olvidado como me pasa muchas veces hacerlo pequeño. Y entonces os he contado media hora de tonterías y al final no se veía nada porque no estaba más que mi asqueroso careto ahí metido. Y el problema de eso es que ahora lo repito, pero no me acuerdo exactamente de si lo que he contado era en el otro vídeo o era en este. Así que si me repito, me perdonáis. El, ya tenemos, uy, 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 no, tú no te muevas. Ya tenemos el ticket en el escritorio, aquí, y ya lo hemos visto, que no habría que lanzarlo a la impresora, pero eso decía, no sé si os he contado que no tengo impresora, con lo cual no puedo lanzarlo a la impresora, y mucho menos no tengo una impresora de estas de tickets con el papel estrechito y demás. Pero bueno, eso se lo decís a la clase printer donde se puede elegir sobre todo, más que en el IDE. En el IDE no sé por qué la clase printer, aquí las propiedades de la impresora, los tamaños de papel preestablecidos son muy poquitos, son los más normales, pero muy poquitos, no sé por qué. Pero en la vista previa ya se recurre al sistema y si os vais a configuración y decís tamaño de papel, veis que hay muchos más y podéis, eso, alguno habrá que encaje con vuestra impresora, imagino. Yo de esto hace siglos que no hago nada. En su día me empollé todo esto para hacer impresión de etiquetas adhesivas y de cosas de esas, pero como veis aquí hay mogollón, por lo menos en mi sistema. Y luego aquí parece que tú puedes definirte el tamaño de papel que te dé la gana, lo cual te da libertad sin ir a libertad. ¿Ok? Bien, una advertencia sobre este formato. Este que estáis viendo aquí, este formulario de impresión lo facilita la librería gráfica que uséis. Ahora mismo estoy usando, si nos vamos a proyecto, propiedades, componentes, estoy usando el GB que este lo que hace es que utiliza el que tenga tu escritorio. Mira, estoy usando Linux Mint 22 Cinnamon. Vale, pues aquí esto que utiliza GTK, pues vamos a usar GTK. Si cambiamos a Qt, la otra librería gráfica válida, ¿dónde estás, corazón? Aquí, en mi caso Qt 5, ok. Veréis que ese formulario de vista previa es totalmente distinto. Es así, cosa más pequeña. Si le das a opciones, hace un poco más grande y aquí tenéis más opciones, pero por ejemplo, el tamaño de página no lo veo por ningún lado. O sea, eso se lo deja a la impresora, no te permite elegir tu otro tamaño. En este caso, GTK le gana a Qt. Ese formulario me gusta más el de Qt.
Por tanto, vamos a volver a dejarlo en verde con GQT5, con GBWI, ¿dónde estás, corazón? Y quitamos QT5. Ok. Lo que decíamos, ticket, podéis ver vista previa. Con esto generamos un PDF y para adelante. En realidad el PDF ya está generado, o sea, la vista previa es tontería que digamos que lo imprima en PDF, porque nosotros aquí ya lo hemos generado. No, lo generamos al imprimir. O sea, aquí le decimos que es un PDF y lo generamos. ¿Podemos imprimirlo directamente sin verlo? ¿Ya tenemos todo configurado y sabemos que funciona? Sí, con PRPrint. El PRPrint lo que hace es que por cada página que vas a imprimir genera, o sea, levanta este evento. Y este evento utiliza la clase Paint para dibujar texto en este caso. Puedes dibujar texto, puedes dibujar texto enriquecido y puedes dibujar una imagen. En este caso le damos que queremos el texto que hay en $ticket y 1010 es las coordenadas donde empieza en píxeles, para no empezar en 00, que darle un mínimo de margen, ponemos 1010. Ok, esto por cada página que haya que imprimir. Y vamos a borrar del escritorio para que comprobar que efectivamente funciona. Borramos esto, le damos y le decimos imprímeme el ticket. Pim, plum, ya termina. ¿Y qué es lo que ha hecho? Me ha impreso el ticket perfectamente en un PDF. Mucho más rápido que está la vista previa, aunque la vista previa mola si tenemos dudas de que el resultado vaya a ser bueno. Podéis elegir o configurar o print. Ya te digo, si vais a usar print, primero tenéis que darle a PRT todos los valores estos que da el configure, del tamaño de papel, de todo ese tipo de cosas. Todo aquí estamos, configure, pues todo esto del número de copias, de todo. Y aquí lo mismo, lo que sea configurable. Ahí me sale todo porque como no tengo impresora instalada, pues no hay nada de eso. Ok, entonces lo dejo así para que tengáis las opciones visibles, pero si las configuráis primero, podéis directamente darle a print y sale mucho más rápido. Print y print draw, esto es para la clase printer. Ahora, ¿cómo imprimir sin la clase printer? La esencia de lo que hemos hecho aquí con el ticket es la misma, solo que en lugar de utilizar un fichero de texto plano, le he dicho a ChatGPT, dame un HTML de un fichero que no utilice CSS en ficheros externos y que sea una factura simple. Y me ha dado esto. Aquí crea sus CSS bonitos. Aquí una tabla donde mete los campos. Él me lo ha creado con datos de prueba y yo los he cambiado con los corchetillos para hacer campos como hacíamos con el ticket. ¿Ok? Y luego, ahora hablaremos de eso, cuando llegamos a los ítems de venta, he creado la etiqueta barra loop y barra loop. Y esto es lo que hay que hacer por cada una de las líneas del grid view, lo que hay que sustituir, producto y cantidad. Como veis, ya lo habéis entendido seguro el procedimiento. Le damos, lo primero, creamos un path de salida para archivar. Esto es path temporal porque el HTML no queremos verlo, queremos un PDF. Para archivarlo por un lado como PDF, como referencia nuestra de la factura, y para imprimirlo en la impresora o no, según nos dé la gana, mandarlo por correo o lo que sea, por otro lado. Entonces, lo que hacemos es, en un fichero, en un directorio temporal, grabamos el logo, la imagen del logo y cargamos en esta variable factura, cargamos nuestra factura HTML.
y vamos sustituyendo los replaces, vamos sustituyendo los campos por lo que queremos. En este caso, el campo logo, que era lo de, si os acordáis, no os acordáis porque he sido muy rápido, pero aquí me decía IMG SRC igual logo. Vale, pues aquí hay que poner el path donde está ese, ese, esa imagen. Como lo acabamos de copiar aquí, pues le decimos que en file 10 salida más logo BNPNG, que es este. Luego, lo mismo, factura, fecha, vencimiento, eso ni os lo cuento. Y luego llega el tema del loop. Para ver el loop utilizamos la función between. Esta función me recuerda a un chiste muy viejo, muy malo, que lo sabéis, seguro, de un tío que va buscando clases de inglés baratas y todo era muy caro hasta que encuentra una que le dice que le dan clases de inglés por 2 euros la hora. Y dice, wow, esa es la mía. Llama a la puerta y dice, buenas, esta es la academia de inglés a 2 euros. Y le dice el profesor, if, between, perdón. Between, entre en inglés, pero entre dos cosas, no en eso, tiene un parámetro, si lo utilizamos así, sin más, loop barra loop, lo que hace es devolvernos lo que hay, digamos, aquí entre medias. Eh, Os enseño el código. Lo he puesto aquí en un módulo, no porque no pudiese ir al formulario, sino porque es que esta función a mí me acompaña de programa en programa. Entonces siempre va a algún módulo, en este caso llamado mutils, donde pondríais vuestras funciones y vuestras cosas. Entonces lo que hace es el tercer parámetro opcional, si no lo incluyes, falso, lo que devuelve es siempre lo que hay entre las dos etiquetas. Es decir, aquí en factura, en al decirle loop barra loop, esto, al poner el tercer parámetro a falso, nos devolverá esto. Y si el tercer parámetro está a cierto, que es el inclusive, nos devolverá esto. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? Pues ahora lo veréis. O sea, la diferencia está en que aquí incluye el loop y el barra loop y antes no los incluía. ¿Por qué? Pues porque estamos incluyendo la factura, procesamos, reemplazamos en esa variable factura donde hemos cargado el factura HTML este de aquí, lo cargamos sin el contenido, lo que sería cada línea del grid view, y reemplazamos el producto y la cantidad por lo que hay en el grid view. Ok, acumulamos el total, le añadimos un retorno de carro y eso lo repetimos. En este caso, bueno, es más simple poner el max 5 veces, del 0 a 4, que son las líneas que hay. Y después reemplazamos en el dólar factura, y aquí es donde viene el truco, con el true, es decir, el contenido más la línea más las dos etiquetas, por esos ítems que hemos fabricado sin las etiquetas. Con lo cual las etiquetas desaparecen. Y lo que tenemos al llegar aquí, luego el total y salvamos el fichero. Voy a parar aquí, que lo veáis. Ahí. Ejecutamos, decimos que factura, hasta aquí hemos llegado. Y esto lo tenemos, ¿dónde está la factura? En ese salida. ¿Y dónde está esa salida? TMP Gambas 1000, 22210 y bueno, y más cosas que no caben. Bueno, lo que no cabe es facturas HTML. ¿Por qué esa carpeta? Pues porque en TMP Gambas nos crea una carpeta Gambas con punto y el número del usuario que ha lanzado el programa. Eso, a ver que os lo muestre. Si miráis en la carpeta WD, esta es la base de datos de usuarios que utiliza el sistema operativo. Y veréis que yo, Jorge, tengo dos números, 1000 y 1000.
es el mismo porque cuando se crea un usuario, por defecto se crea un grupo específico solo para ese usuario con el mismo número que el suyo. Todas las referencias que haga el sistema después al usuario internamente no utilizan el nombre Jorge, sino que utilizan el número 1000. ¿Ok? Se empieza en el 1000 y el siguiente usuario 1001, 1002, 1003, así pues según los usuarios que tenga el sistema. En este caso, aquí en mi casa, estoy yo solito. Ok, pues entonces en el gambas.1000, que sería algo así como decir gambas Jorge, en cada ejecución del programa se crea una carpeta con el número de proceso del programa que estamos ejecutando. Y ese número de proceso, cuando entras, es lo que nos devuelve, esta carpeta es lo que devuelve el lugar donde se ubica la función temp que hemos visto. Por eso, temp lo que devuelve es un nombre de fichero, no de carpeta. Aquí arriba. Temp devuelve un nombre de fichero. Sería algo así como punto, sería la tmp gambas 1022.10.1 o punto 2, no recuerdo exactamente. Se le puede dar la extensión, punto 1 HTML, pero por cuestiones de claridad para el ejemplo, he preferido coger solo la carpeta 22210 y añadir el nombre factura HTML para que podáis verlo ahora tan graciosamente como lo estoy mostrando. Uy, qué gracioso. Ja, ja, ja. Ok, espérate, hombre. Entonces aquí tenemos lo que hemos generado. Como veis, es una factura muy bonita, pero esto es un HTML. Y nosotros lo que queremos es un PDF y luego a partir de ahí imprimirlo o no, lo que nos dé la gana. Se puede dejar al usuario, si aquí después de todo esto que hemos hecho, lanzásemos el Firefox, en mi caso, o el navegador que queráis, os saldría esto directamente. Y desde aquí podéis imprimirlo en PDF, en lo que queráis y tal y cual. ¿Ok? Se podría hacer eso, pero eso queda muy feo y muy cutre. Así que vamos a utilizar este programita VKHTML tu PDF, que creo que llevan todas las distribuciones de Linux, porque son ya muy antiguos y con mucha solera, para convertir ese HTML en un PDF. ¿Y dónde? Pues en nuestro escritorio. Aquí, factura con el número que tenga en el escritorio. ¿Y dónde está ese? Pues aquí está, aquí, gambas donde HTML, que no cabe, entonces lo mete. Ok, le damos F5, ya está. Y si nos vamos al escritorio, tenemos la factura PDF hecha y derecha. Con doble clic me lo ha abierto el sistema con este programa que es el que lleva por defecto el sistema. ¿Cómo puedo yo abrirlo desde mi programa? Pues con el XDG Open o dejando que sea Gambas el que diga Desktop Open y le das la cadena. En este caso a mí esto me da problemas porque tengo instalado software que se ve que también se ha intentado, se ha puesto, no recuerdo dónde se podía eso especificar y tal, se ha puesto como programas por defecto para abrir PDFs. Entonces si lo ejecuto veréis que mira, ahora sí lo ha hecho. Qué gracioso, para dejarme en ridículo. Antes se me quedaba preguntando si quería abrirlo con este programa, que es no me acuerdo el nombre, el visor de documentos, o quería abrirlo con Calibre o quería abrirlo con GIMP. Bien, y por ahorrar ese paso, eh, bueno, es que cuando me falla quedo en ridículo y tengo que explicar muchas cosas que no quería explicar. Pero bueno, que como veis, con Desktop Open tal, lo abre perfectamente. La otra opción, que era la que teníais aquí, para T-Sésamo, es en lugar de usar la clase Desktop, llamar al XDG Open, que es que es lo mismo, y te abre, voy a quitarle la parada, te lo abre con el mismo programa. Pues ya está. Este es el PDF, es el mismo programa que
que hemos visto con el desktop open, pero bueno. Y a partir de aquí ya lo podéis imprimir en la impresora si es que hubiese impresora. Aquí no tiene sentido porque ya está en un archivo, pero bueno, podéis configurar las páginas, todo esto y lanzarlo a la impresora. Ok. Si no queremos verlo, queremos simplemente almacenarlo y después lanzarlo a la impresora, siempre podéis, en vez de ninguno de estos dos, podéis ejecutar exec lpd, y en la retahíla de dónde está el fichero que queremos imprimir. No me acuerdo las opciones que tenía LPD porque hace 1000 años que no lo uso, pero con esto nos generaría el PDF en el escritorio y después lo lanzaría a imprimir todo feliz a la impresora que tengáis predeterminada o configurada, o no recuerdo si se le podía a LPD. LPD tiene un montón de... Man LPD, ¿no tienes? LP a secas, mira, no tiene pues eso, un montón de parámetros y cosas que para darle, no me acuerdo, pero bueno, como no tengo impresora, me importa poco. Le quito la D. Ok, eso para imprimirlo sin verlo. Y lo otro y estas dos para que te lo abra y lo veas. Y ya está. Eso es todo lo que os iba a contar sobre impresora. Con esto podéis hacer maravillas. Recordando, resumen, si utilizamos print, podemos configurar, podemos ver y podemos imprimir imágenes y texto enriquecido y texto. Me falta, ahora que me acuerdo, lo que decía una de las consultas. ¿Esto lo quiero guardar? Pues sí. Y salimos. La consulta hablaba de utilizar, bueno, del GDR, pues he dicho que no uso nada, pero la clase GBFormPrint, el GBFormPrint, lo único que hace, este es el ejemplo que tiene Gambas de printing. Si le dais, tenéis texto, si lo cargamos, texto enriquecido, que es lo que vamos a imprimir en el ejemplo este, o se puede aquí cargar una imagen e imprimir la imagen. Ok, vamos a dejarlo con el texto enriquecido. Esto, si puesto, le damos vista previa y esto es lo que imprimiría. Esto es usando la clase printer y funciona exactamente igual. Él hace aquí más. Yo en el Draw, si os acordáis, en el otro programa, lo único que hacía era poner la font de mono fija y decirle ¿qué era lo que le decía aquí? Que utilizase el texto del ticket y que lo cargase y ya está. O sea, que lo dibujase draw, text, ticket, era lo que ponía aquí. Y lo demás pasaba, pero es que como este hombre utiliza más cosas, utiliza cuando imprime, en el ejemplo este, pintan rayitas y pintan eso para tal, ¿no? Pues entonces lo hace más largo, pero es lo mismo. Si este proyecto lo enlazamos con el GBFormPrint, que es el otro que nos queda, GBFormPrint, ok, lo que es una extensión, GBFormPrint es una extensión de printer. Y lo único que le hace, o lo que hace, guay, es en vez de utilizar, vamos a quitar el print, el configure, añade PRT text, que es como ha llamado a la impresora, añade preview. Este formulario preview, si lo ejecutamos, print, es este preview, como veis. ¿Cuál es la ventaja? Que podemos, si, por ejemplo, el tamaño del margen izquierdo, si lo aumentamos, podemos ir viendo cómo va a quedar. El margen derecho, pues va a quedar así. El papel, en vez de A4, lo ponemos en A3, y entonces, lo que sea, ¿no? Esto queda muy bonito, pero a la hora de la verdad, en un programa profesional, no tiene sentido, porque nosotros lo que imprimimos normalmente son cosas preestablecidas. Imprimimos las facturas o los listados no sé qué,
Y todo eso ya sabemos cómo queremos que salga y cómo va a ser. Entonces andar jugando con los márgenes y con la orientación y con el S para un programa a nivel de lo que estamos hablando no tiene mucho sentido. Por eso no lo he incluido en los ejemplos que hemos visto. Ok, entonces el programa imprimiendo, que es como lo he llamado, que os he estado contando y dando la paliza, os lo dejo en... Espera que ponga el DDT. Aquí. Os lo dejo abajo en la descripción y espero que esto os aclare alguna duda respecto a la impresión desde Gambas 3, que no es precisamente su capacidad más fuerte de Gambas. Pido perdón por el chiste de la clase de inglés. El próximo día miraré alguno mejor. Y nada, hasta la próxima.